Buenas tardes. Para la clase de economía vamos a hablar sobre las teorías económicas. La primera teoría que vamos a mencionar es de Adam Smith. Él publicó un libro llamado Libro Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones en el año 1776. Las principales ideas de su teoría era defender la división de trabajo y libertad de comercio. También mencionaba algo muy interesante de que el verdadero valor de las cosas no eran las cosas en sí, sino el trabajo que requería obtener ese tipo de objetos. La riqueza proviene del trabajo y no del material. El trabajo es lo que le da valor a las cosas. Los gobiernos no deben de intervenir en el comercio, restringen la libertad de los empresarios para producir y entorpecen las leyes naturales de la economía. Y yo no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento, ya que creo que es muy importante que el gobierno administre también las actividades de comercio. Por ejemplo, en nuestro tiempo, en la actualidad, si el gobierno no hiciera intervención, supongamos que el país fuera invadido por algún producto que se produjera de forma nacional aquí. O sea, la gente, aun cuando fuera de la misma calidad, a veces esos productos son de menor valor. Por ejemplo, los productos chinos. Hay mucho consumo de ese tipo de producto y desplaza mucho el que se produce aquí en el país. Suponiendo que ingresar azúcar de Colombia o de Estados Unidos de menor calidad pero más bajo costo, el producto nacional que nosotros elaboramos y que genera muchos empleos, pues no sería consumido y eso traería problemas económicos. Pero bueno, esa es la teoría que manejaba Adam Smith. La división del trabajo es el origen de la productividad y la especialización. Eso es lo que él mencionaba, que la especialización del trabajo de la mano de obra fomentaba mucho a un crecimiento económico. Y él mencionaba que el Estado se debería delimitar solamente a proteger contra la violencia e invasiones, la protección contra violencia y la opresión dentro de la misma sociedad y mantener ciertas obras y establecimientos públicos. Habla también, por ejemplo, de que las aduanas, ¿no? O sea, que era también algo que restringía el orden natural de la economía, pero ¿qué pasaría si las aduanas no verificaran qué tipo de productos entra aquí? O sea, ¿qué pasaría si habláramos de un producto que se manufactura aquí en el país, que hay mucho aquí en el país y que fomenta el crecimiento económico, pero que se hace que se ingrese mucho del extranjero? O sea, yo siento que en ese sentido habría un serio problema ahí, ¿no? La otra teoría pertenece a Karl Marx, que se conoce también como el marxismo, esta teoría. Él publicó una obra llamada El Capital en 1867 y las principales ideas de esta teoría menciona que la lucha por la reivindicación obrera, ¿no? y liberar del capitalismo. En esta época predominaba el capitalismo y era necesario reivindicar a la fuerza obrera. En esta teoría se presentan dos clases sociales muy opuestas. El explotador, que era el capitalista, el dueño de las empresas, quien aportaba el capital, y el explotado, que era el trabajador, que era el que proporcionaba la mano de obra. Estaba muy marcada la diferencia en este tipo de teorías. Como consecuencia del trabajo de Marx en Rusia, tras el triunfo del bolchevique, se estableció un régimen marxista aboliendo la propiedad privada que controlaba los medios de producción, siendo absorbidos por el Estado, eliminando la dictadura del propietario. Aquí la forma en la que se regía la economía era a través del capitalismo y la parte obrera era la más afectada. Y bien, ya por último, la tercera teoría económica es del modelo keynesiano. Posteriormente, esto fue a finales de la Primera Guerra Mundial, por allá por los 1929, y esta teoría le pertenece a Maynard Keynes, quien publicó su obra Teorías Generales del Empleo, Interés y el Dinero. Eran tiempos muy difíciles a causa del resultado de la Primera Guerra Mundial.
la economía estaba bajo una gran depresión y existía una severa crisis económica. Habla de que existe un mecanismo autorregulador de la economía del mercado, enfoque macroeconómico del sistema, sustituyendo la teoría de la escuela neoclásica del inglés Alfred Marshall. Esta teoría estaba opuesta a la teoría de Alfred, y el Estado debería participar de la actividad económica para compensar el descenso que existió en ese momento de las inversiones privadas, para revertir la crisis y superar ese tipo de depresiones por las que estaban pasando. Al caer la demanda y reproducirse la actividad productiva, se genera el desempleo, lo cual refuerza a la vez la tendencia de recesión. Para esto es necesario la intervención activa de los gobiernos mediante la planeación política fiscal, monetaria y la inversión pública. Propone también el incrementar la inversión pública, incentivar el empleo y pues básicamente esas serían las tres teorías económicas. Son tres teorías que son muy diferentes entre sí y cada una aporta algo muy valioso a la economía y siguen teniendo su vigencia actualmente. Es sin duda complementarias unas de otras, y aún en la actualidad podemos ver que este tipo de teorías se siguen aplicando en la economía, tanto en el tema laboral como en el tema productivo, y resulta muy interesante, esperando que la exposición haya sido del agrado del maestro. De esa forma yo concluyo mi tarea. Gracias.